Esta es la manera en la que Hitman presenta a uno de sus personajes principales a los 5 minutos de metraje. La sutil frase nos advierte tanto de la condición de antagonista total de Jasper como de la naturaleza maniquea de la última ficción de Richard Linklater, cercana a lo ya visto en Fast Food Nation, uno de sus trabajos más débiles. 120 days suspension with pay? Pero antes de introducir al individuo interpretado por Austin Amelio, y como bien señala Tony Alarcón en una crítica que os dejo en la descripción, el tejano usa ciertos tropos de cine de Woody Allen que le sirven para poner sobre el tapete que las diserciones alenianas sobre la moralidad y la trascendencia social del asesinato vehicularán su película de principio a fin. Si bien, y esto no es baladí, la culpa dostoyevskiana será trocada por la freudiana liberación de los instintos primarios. Efectivamente, el malestar en la cultura de Freud y Eros y civilización de Marcuse parecen ser los dos grandes referentes de un Linklater que pone el foco en la ardua conquista de la felicidad, solo alcanzable a través de una liberación sin cortapisas de Eros y Tánatos. Un periplo en el que, al parecer, están embarcados los Estados Unidos de América desde las inclusivas políticas woke que elementos reaccionarios como Jasper intentan sabotear. Puesto que su nociva actitud evita la llegada de un mundo aseado, construido a mayor gloria de la felicidad de la gente de bien, reprimirlo deviene un deber moral. Para Freud, la conquista última de la felicidad no es posible por el funcionamiento del superyo, que juzga nuestros actos e intenciones y que es reducido en Hitman a la conciencia, que es solo una de sus funciones. De la, entre comillas, actividad censora de ese superyo, emerge, en palabras del neurólogo austriaco, un sentimiento de culpa que deriva en angustias y miedos. Unas emociones negativas que imposibilitan que seamos felices y que Linklater asocia, sin vergüenza ni sentido de la crítica, al supremacismo blanco, receptor en última instancia de una violencia justificada que le sirve a la pareja protagonista para liberar su pulsión de muerte y desde ahí hacer lo propio con la de vida. Así es. El clímax de Hitman pretende resolver la tensión entre Eros y Tánatos, que no es sino el conflicto entre la necesidad de amor parental y la tendencia a la satisfacción instintual, a través de una violencia, por decirlo de algún modo, buena, y obviando la citada cuestión del amor parental, que no es sino la relación amor-odio con un padre al que matar, al que sustituir. En este contexto, el heteropatriarcado. Okay, so I asked the modern day jury, what is your verdict? Para que todo esto cuadre, el director tejano introduce un cursillo acelerado en Freud para dummies, del que toma a capricho lo que le beneficia y obvia aquello que pueda implicar una crítica a su posicionamiento moral. El resultado es un trabajo de naturaleza crítica ajustado a la perfección a los tiempos que vivimos, y precisamente por ello, alabado en general por la cinefilia. Esta cinefilia ha tildado al unísono de deliciosamente amoral la nueva propuesta de Linklater. Pero ¿podemos hablar de una ficción amoral cuando desde el minuto 5 la conexión con el presente político de los Estados Unidos es meridiana? B. ¿Tiene sentido congratularse por el triunfo de la moral en tiempos liberales? O sea, en tiempos regidos por la voluntad de cada cual, lo que fulmina la dimensión humana del pecado. Y C. Si el pecado, en tanto que humano, es fulminado, ¿no será compensado por otras faltas sociales orquestadas por ciertas ideologías y sublimadas por las oligarquías? ¿No son acaso esas faltas las que condena Linklater en Hitman? Pecados sin posibilidad de redención, ante los que solo puede quedar el castigo como respuesta. ¿Y no es este, en última instancia, el territorio del puritanismo? ¿De la caza de brujas? Decía René Girard que no dejamos de creer en las brujas porque descubrimos la ciencia, sino que descubrimos la ciencia porque dejamos de creer en las brujas. O sea, que cuando se le pudo endilgar a la ciencia la causalidad diabólica que se le adobaba a la religión, se hizo.
de modo que el terror sistémico se perpetuó y todo lo accesorio, como por ejemplo la misoginia, se transformó. De ahí que la bruja se convirtiera en un judío en la Alemania de los años 30 y 40 del siglo pasado. Un judío al que se le comparaba con una rata. En el occidente actual, el lugar del judío infeccioso lo ocupan los varones, portadores de una masculinidad tóxica. Es por ello que, de todos los objetivos de Gary, el asesino a sueldo interpretado por Glenn Powell, los únicos verdaderamente desechables son hombres blancos y heteros. La pregunta es si Linklater y sus fanboys son capaces de entender esto. Si pueden comprender que, en última instancia, no hay distancia real entre ellos, un puritano y un nazi. En Eyes Wide Shut, Kubrick mostró cómo la subversión nefasta de los valores cristianos tradicionales de Occidente por su simulacro consumista implicaba finalmente unas restricciones mucho más salvajes que las originales. Hitman, por el contrario, y acaso lastrada por el laicismo de Linklater, nada dice sobre la religión propia de nuestra civilización. Nada sobre los límites morales naturales destruidos por el liberalismo para colocar en su lugar, en nombre de la libertad, otros infinitamente más duros, injustos y serviciales con el mal. Con el capital, al que el cineasta solo le dedica un guiño bresoniano. He's killing, he's raping, he's pillaging. Seems like he's gonna get you all killed. What are your options? We're kind of mixed. Some of us think we should exile him. We don't have the means to exile him. We're gonna put him on a boat? The majority of us want to eliminate him. Whatever we have to do for our own survival. Ooh, don't mess with Jaren. Si el acto civilizatorio pasa, sí o sí, por la constitución de una comunidad alrededor de una religión, ¿dónde está Occidente hoy y cuál es su fe? Linklater no responde. En su lugar, coloca a su protagonista ante los estudiantes progresistas que colonizan la universidad yankee para proponerles un trabajo de lógica que se antoja más bien una concatenación de falacias non sequitur. Del instinto de supervivencia a los oscuros deseos individuales, pasando por la defensa de la comunidad hasta llegar a la actual brutalidad sistémica, Gary mezcla a capricho diversas manifestaciones de Thanatos para justificar la ideología del film, lo que le sirve a Linklater para disertar acerca de los particulares impulsos de destrucción según aboga por el fin del sentido de la culpa. Defender la sublimación de Eros en la pareja protagonista, que pasaría por derrotar los límites impuestos en sociedad, y argumentar al mismo tiempo la necesidad de una violencia sistémica. Todo esto cabe en el susodicho clímax. Allí, Gary y Madison liberan definitivamente a Eros al hacer lo propio con Thanatos, que es proyectado sobre el prójimo para que no cortocircuite su pulsión de vida. Como el horrendo asesinato puede sublimar el instinto de muerte en forma de culpa, los protagonistas llegan a la conclusión de que Jasper, en su condición de supremacista blanco votante de Trump, que no sabe trabajar en un ambiente diverso conformado por una negra gorda y un hindú homosexual, merece el castigo. Como una bruja en Salem, como un judío en Auschwitz o como una prostituta en Eyes Wide Shut. Hitman también se toca con la última obra de Kubrick en algún que otro aspecto más. Por ejemplo, en la idea de que la psicología profunda no se puede extirpar. Si bien es chocante que, en un film woke como el que nos ocupa, el protagonista, capaz de fluir entre identidades, elija precisamente la de un machote tejano, que por supuesto fascina a los hombres, que lo ven como un líder, y excita a las féminas. Linklater quiere cuadrar un discurso sobre los impulsos más elementales en un marco posmoderno, y su película lo paga con la incongruencia. En Eyes Wide Shut, Alice engañaba a su desvirilizado marido con un oficial de la Marina, con un hombre de guerra, porque el primero era un producto de la sociedad de consumo, que infantiliza al varón al ocultar la muerte. Pero aquí,
donde el consumismo en esencia ni aparece, la perversión de Madison responde a unas pulsiones básicas que chocan de frente con la ideología que atraviesa el metraje de principio a fin. El director tejano busca la cuadratura del círculo al poner a dialogar la modernidad líquida con los sólidos pilares de la naturaleza humana, sin querer hacer cuentas con el conflicto inherente a este diálogo. Una postura crítica que también se extiende a las conversiones del protagonista a voluntad, o por necesidad, que es justo lo contrario, aunque el film aquí tampoco haga distinciones. Unas supuestas transformaciones tan ligeras como falsas, tan livianas como perezosas. A diferencia de lo realizado por Leos Carax con Denis Lavant en Holy Motors, donde cada mutación de identidad era la entrada a otra dimensión, lo que suponía un gesto agotador para un ser humano al que solo le quedaba como destino la melancolía, Linklater se limita a filmar gags chanantes en los que Glenn Powell simplemente se disfraza, hace mohines y cambia ligeramente su entonación. No podemos, por tanto, hablar de una transformación real, mucho menos aún de implicaciones morales o antropológicas en este sentido. ¿Acaso Hitman podría haber sido la gran película que algunos dicen si Linklater se hubiera ceñido a fluir entre géneros y tonos cinematográficos, como hace hacia la mitad de la cinta? Ahí surge en todo su esplendor ese gran cineasta capaz de virar, desde una transparencia máxima, el sentido de la narración con el mínimo gesto. Un creador de formas ágiles y virtuosas que ni siquiera se esfuerzan a aparentar su grandeza. Desde esas mutaciones meramente cinematográficas, sí se podría haber cincelado un discurso complejo y libre en diálogo con la ambigüedad de las acciones de Adria Arjona, que oculta su grado de inocencia a través de una sensualidad infinita. Lástima que las crueles justificaciones finales de Gary y su directa consecuencia, el triunfo último de Eros, arruinen cualquier posible doble lectura. Toda una ironía. Pues no son sino las políticas woke, pergeñadas en nombre de la libertad y defendidas a ultranza por Linklater, las que ajustician decisivamente su película justo cuando su autoría empezaba a respirar.